Hola. El grupo 7, ¿puedes continuar con la exposición? Por favor, ya está habilitado para exponer. Gracias. ¿Puedo terminar, doctora? Sí, continúen, por favor. Está bien. Entonces, yo paré en la etapa de cuerpo representado, que el niño consigue la representación mental de su cuerpo en movimiento, permitiéndole una mayor conciencia de su motricidad, dominio de su cuerpo y dispone de una gran dependencia de sus acciones. Entonces son, por ejemplo, chicos que ya están haciendo sus esportes, están aprendiendo su mayor dominio de lateralidad. E com isso estão desenvolve seu corpo em tempo e espaço de forma interna e externa. Então, quando um chico ou quando um chico ou um ninho ou ninha não consegue desenvolver muito bem seu corpo como um todo, existem determinados déficits que acontecem com essas pessoas. Então, primeiro que iremos falar é o déficit motórico, que é uma falta de reestruturação do esquema corporal, que traz consigo uma defeituosa coordenação e uma torpeza motora. Isto devido que al niño sin una buena organización de su esquema corporal es incapaz de organizar su vida motriz. Que el niño que padece una perturbación en su esquema corporal, y por tanto, no exercer pleno control de su cuerpo, presentará y en proporción de dita falta de control, defectos de coordinación o una disociación de sus gestos, así como también una particular lentitud para organizar la acción, indicio de su falta de disponibilidad motriz. También tenemos el déficit perceptivo. Se puede decir que el propio cuerpo es la referencia de sus percepciones. Entonces, su estabilidad es la base sobre la que se funda la relación con el mundo. La ajustada evolución del esquema corporal reviste particular interés para el niño, ya que esta evolución depende de sus posibilidades de orientación, la que a su vez gravitarán sobre capacidades de mejora en los aprendizajes escolares. Puede ocurrir mala organización espacial, estruturación espacio-temporal y coordinación visomotora. También, muy importante, el déficit afectivo, que son la noción del esquema corporal se rige también por los estados emocionales del pequeño como la consecuencia de sus experiencias vividas. No es fácil comprender a un niño con desajustes de su esquema corporal y como consecuencia fallo de un buen desarrollo perceptivo y coordinativo. Podrá tener dificuldades para relacionarse, como falta de autoestima, inseguridad, etc. Puede ocurrir inseguridad, baja estima, insociabilidad, etc. Entonces, la noción del esquema corporal también se haga regida por los estados emocionales del individuo como consecuencia de sus experiencias vividas. Entonces, podemos hablar que cuando el esquema corporal es mal estructurado, por chicos que não tiveram oportunidades de querer fazer esportes ou quando não tem uma boa movimentação relacionada ao que o espaço lhe recomenda, ele pode ter esses déficits motríficos. Os perceptivos também são acompanhados desses déficits motríficos, motórico, perdão. Porque uma vez o espaço pode ser muito difícil, a coordenação do tempo e espaço é muito complicado para chicos assim, e por lo tanto, uma vez que não tem essa percepção de motórico e perceptivo,
acaba atingiendo la parte afectiva también, porque en relación a otros ticos que ya están se desarrollando muy bien, tienes dificultad de expresar sus movimientos, entonces, principalmente no que se refere a esportes que estão juntos, e isso acaba sendo que a pessoa possa não melhorar, mas piorar sus aspectos motóricos y perceptivos. Es esto. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Igual después voy a subir una actividad en la que cada grupo va a hacer sus preguntas a los diferentes grupos, o sea, los pares a los impares y los impares a los pares. Podemos continuar con la exposición, por favor, del Nosotros, grupo doctora. 4. El, No, ¿No es el 8, doctora? Ya, el 8, sí, porque tenemos que exponer hoy día, sí o sí. El doctora, el 8. 4 ya estamos, le dije, perdón. Estos ratos a mí me dijo primero. Ya. Ni cualquiera, los dos igual vamos a alcanzar a exponer. Empezaremos, por favor, chicos. El 8, ¿no? Sí, el 8. Juan Pablo, por favor, comparte su pantalla. Ya voy. ¿Se ve, verdad? Eh, a ver, es un cacho. Sí, se ve. Ya. Muy buen día, doctora. Muy buen día, compañeros. Mi grupo va a exponer la afectividad, que seríamos los integrantes. Juan Pablo Martínez, Gloria Otalora Mérida, Cora Purcoyavi, Oscar Yáñez Carrión y mi persona, Daniel Argote González. Siguiente diapo, por favor. Ya, bueno. La afectividad. La afectividad es aquella capacidad que tiene el individuo para reaccionar ante ciertos estímulos, ya sean del medio interno o externos, y que se caracterizan por los sentimientos y emociones. De igual manera, la filosofía también ha estudiado el comportamiento del ser humano de sus inicios y emociones. La ciencia a través de los años ha hecho grandes aportes con respecto a este tema y ha encontrado que el cerebro juega un papel muy importante. Es las emociones de las personas y los afectos que puedan causar en ellas. La afectividad en el ámbito psicológico es un lenguaje menos formal, inclinándose a lo coloquial, teniendo en cuenta que son aquellas muestras de amor que una persona le brinda a otra, u otras incluyendo especies como los animales. Siguiente. En el concepto clínico, ahí tenemos el conjunto de experiencias que definen o delimitan la vida emocional del individuo, que serían las emociones, sentimientos, afectos, humor. Las emociones serían las reacciones afectivas bruscas y agudas, tienen abundante correlación somática. Los sentimientos, estados anímicos más difusos, experimentados de forma progresiva, más duraderas, no síntomas y no son somáticas. Los afectos, comportamientos que constituyen la expresión de sentimientos experimentados subjetivamente. El humor, que sería el estado emocional basal del sujeto, o sea que el estado de ánimo. Siguiente diapo. Los componentes de los procesos afectivos. Hay el componente subjetivo, que serían los afectos son generados por el ser humano en forma particular. Los componentes biológicos, los afectos también generan reacciones fisiológicas y neurológicas como aceleración del ritmo cardíaco. El componente social, los afectos se caracterizan por los determinados por la sociedad. Los componentes conductual, los afectos generan en el ser humano ciertos patrones de conducta. Siguiente diapo. Ya. Las características de los procesos afectivos. La intimidad es donde cada uno experimenta la afectividad de manera personal. La polaridad sería que los afectos se encuentran con polos opuestos como ser amor, odio, alegría, tristeza. La intensidad, que sería los afectos se demuestran en distintos tonos de intensidad. La profundidad, que es el grado con el que se demuestra el grado de afectividad hacia una persona u objeto. Los tipos de estado de ánimo serían el eutímico, que sería el ánimo normal, el deprimido, que sería estado de ánimo bajo, como la tristeza, el irritable, fácilmente enojado, disfórico, el estado de ánimo desagradable, que es una sensación de malestar, el elevado, sentimiento exagerado de bienestar, euforia o alegría,
El expansivo, que sería la ausencia del control sobre la expresión de los propios sentimientos. Las alteraciones sintomáticas de la afectividad son la tristeza, que es patológica, como sería la disforia, la ambivalencia, alexitimia. La alegría patológica sería la inadecuación afectiva, incontinencia afectiva, rigidez afectiva, la ansiedad y angustia, la habilidad emocional, neotimia, andenia. La siguiente diapo. Los síndromes afectivos. La depresión es el estado mental que se caracteriza por una afección profunda de la afectividad con disminución de humor. La profunda tristeza, la baja autoestima, pérdida del interés por todo. La manía, que sería el estado mental caracterizado por una afección profunda de la afectividad con elevación de humor. Sería la euforia excesiva, la agitación y el delirio. Tristeza patológica. Estos tienen tendencias al llanto, bajo autoestima y también presentan desproporción entre respuesta de tristeza y el estímulo desencadenante. La atención, que sería la escasa y concentrada en su aflicción. La psicomotricidad, que sería la inhibición y la inquietud. Siguiente diapo. La alegría patológica. Esta es la disminución de la necesidad del sueño y descanso, omnipotencia aumentada del autoestima, tendencia a la hilaridad, atención viva y fugaz. Aquí tenemos la angustia, que sería igual a la ansiedad. Serían los componentes sensoriales, que sería como el dolor precordial, taquicardia, palpitaciones, temblor. Los componentes vitales, que sería malestar difuso primario de corporalidad. La ansiedad tiene unos síntomas de falta de aire, zozobra, desasosiego inferior, la inquietud psicomotriz, necesidad de suspirar. La angustia tiene vivencia de muerte inmediata, pérdida de razón, como la locura igual, el nudo en la garganta y el encogimiento del corazón. Siguiente diapo. ¿Qué es el trastorno bipolar? Este afecta al estado de ánimo y también son los cambios bruscos en el estado de ánimo de de larga evolución con episodios depresivos del estado de euforia excesiva. Episodio maníaco. Episodio maníaco es igual a la locura, que las sensaciones que te dan serían de exaltación, alegría, desenfrenada o irritabilidad y también la grosería. En los episodios depresivos, ahí tenemos el bajo estado de ánimo, incapacidad para disfrutar, la falta de energía y las ideas negativas. Los trastornos bipolares son tres, que serían, los tres episodios serían episodios depresivos, episodios de normalidad o eutonía y episodios maníacos. En los episodios depresivos, ahí tenemos la desesperanza y el pesimismo, el estado de ánimo triste, ansioso, vacío, sentimiento de culpa, inutilidad y desamparo, anedonia, disminución de energía y falta de concentración y también el insomnio. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces solamente, bueno, falta el grupo, el 8, el 4 y el 2, ¿no? Se van preparando, por favor, el 4. Creo que ya tenían listo lo que era conciencia. Y el grupo 2, atención. ¿Puedo comenzar, doctora? Sí, puede comenzar, por favor. Está bien. Buenos días, compañeros. El tema que nos ha tocado a nosotros de mi grupo es la conciencia. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de conocerse a sí mismos.
es también tener la percepción de la propia existencia y también de nuestro entorno. Es así que primeramente la conciencia es cuando el individuo tiene sus pensamientos, los sentimientos y los actos lo tiene de manera asegurada. O sea, lo tiene, lo tiene de manera consciente. Vaya a ser la redundancia. Entonces, una persona inconsciente es aquella que no sabe lo que posee a su entorno, ni tampoco sabe lo que lo posee a sí mismo. Es así que la persona no va a ser capaz de percibir lo que sucede a su alrededor. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Entonces, nosotros vamos a hablar de distintos tipos de conciencia. En este caso vamos a hablar de la conciencia moral. Bueno, en aquí uno de los factores importantes va a ser los valores. La conciencia moral nos va a señalar que mayormente las decisiones que vamos a tomar, ya sean correctas o incorrectas, va dependiendo de los valores que hemos adquirido a través del conocimiento de la vida, ya sea como ser respeto, responsabilidad, conciencia y empatía. Estos valores nos van a guiar para tomar para tomar acciones y decisiones correctas. Ahora, cuando hay la ausencia de estos valores, la persona va a ser un individuo que no va a poder pensar ni siquiera en sí mismo. Va a tener un vacío de conciencia. Es así que va a empezar a experimentar algo que nosotros vamos a denominar como cargo de conciencia. Aún si cumple roles, mayormente va a tener una carga eh, que va a ser pesada día tras día. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Bien, vamos a hablar ahora de la conciencia social. Bueno, la conciencia social se refiere mayormente a la capacidad que posee un individuo de la condición de las demás personas. Es así que mayormente la persona o el individuo va a situarse, va a tratar de agruparse con la sociedad y no así alejarse. Entonces, va a aceptar también las responsabilidades que implica y relacionarse con los demás y también va a empezar a reconocerse a sí mismo. Bueno, en cambio, las personas que no tienen la conciencia social van a vivir de manera despreocupada. Es así que también se van a involucrar en temas ya peligrosos y se les va a considerar antisociales. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Bueno, la conciencia histórica. La conciencia histórica va a permitir que el individuo se perciba a sí mismo con el transcurso de la historia, con hechos pasados. Es así que va a tener la capacidad de comprender lo que acontece actualmente, pero tomando ya en cuenta sucesos anteriores. Bueno, el individuo con la conciencia histórica va a ser también capaz de darse cuenta que sus propios actos sus propios actos y los de los otros tienen que cohabitar en su tiempo, en su tiempo que va a ver, eh, los propios actos y de los otros va a tener un valor en el futuro. Es así que esta conciencia histórica va a tomar las decisiones, por decir, para las futuras vidas. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Bueno, la conciencia ambiental. Esto lo vamos a hablar como una conciencia ecológica, ya referido a ser en el tema de la contaminación y bien de cómo se trata mayormente a la naturaleza. Una persona que tiene una conciencia ambiental va a tomar decisiones de tratar de no contaminar, de no hacer un daño ambiental para prevenir que la sociedad se mantenga limpia. Es así que va a tomar pequeñas acciones, ya sea como recolectar basuras, de usar energía,
y para así no tener un grado alto de contaminación como lo vemos hoy en día en nuestro planeta. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Bueno, la conciencia de clase. La conciencia de clase mayormente se relaciona con el tema socioeconómico. Esto es más simplemente decirlo que una persona que sabe que tiene el dinero y también tiene un estatus, va a saber qué sectores lo ayudan y qué sectores le perjudican. Es así que mayormente cuando una persona es consciente de su clase, va a tratar de buscar sectores que lo ayuden a ser favorable su causa. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Bien, la conciencia para la psicología. Para la psicología, como conciencia, lo vamos a denominar el acto mediante el cual una persona es capaz de percibirse a sí mismo en el mundo. En este sentido, la conciencia implica el hecho de que un individuo, al darse cuenta de aquello que ocurre a su alrededor, fuera del yo, como resultado de un conjunto de reflexiones sobre las propias acciones y las realidades presentes en su entorno. Siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Y para finalizar, vamos a hablar sobre como una referencia de lo que es de la película de Pinocho, lo que es Pepito Grillo. Este se va a convertir lo que es la conciencia de Pinocho. Este va a ser el consejero en los momentos de la tentación, va a ser su guardián del bien y del mal, el guía que lo va a llevar a un buen camino, con obras buenas, y va a tratar de corregir las acciones de una marioneta de carne y hueso. Eso sería todo, doctora. Ya, muchas gracias. Preguntas, por favor, para todos los grupos que expusieron hoy. ¿Algún grupo que falte exponer? Ya, entonces, por favor, el grupo 1, las preguntas para los grupos, puede ser para el grupo 2, 4, 6, para el grupo 4, 7, 8 y 6. Preguntas del grupo 1, por favor. Parte de la nota es la exposición y parte de la nota también es la participación, quiere decir la atención que hayan tenido ustedes a sus compañeros. Por eso les estoy pidiendo que hagan preguntas. Preguntas del grupo 3, por favor. Grupo 5. ¿Están los integrantes del grupo 6? Sí, doctora, del grupo Les voy 6, a hacer ¿verdad? una pregunta, por favor. Un ejemplo de conducta inconsciente, porque pusieron varios ejemplos muy bonitos, algunos pasaron muy rápidos, pero yo quería ver un ejemplo de conducta inconsciente. Doctora, podría ser la respiración, ya que es una acción inconsciente donde inhalamos y exhalamos. ¿Qué dice el resto de tu grupo? Ok.
Sí, doctora. Eso, la conducta inconsciente, ¿no? Sí, Es un una ejemplo. acción, un ejemplo, ejemplo cuando el sujeto no piensa cada vez que inhala o exhala. Otro. Otro, a ver. Pueden poner su presentación de nuevo y ahí tienen varios ejemplos. Llega la sangre al corazón contaminado por las causas, se va a ciclo, y esta circulación se son ustedes de la fisiopatología de los pero si no se... No, estaba más adelante, doctorita. Dentro de un vaso, hace que esta sangre Sería esta una doctora de las involuntarias. Involuntarias reflejas y adelante hicieron otra clasificación donde había conductas conscientes, inconscientes. ¿Cómo pueden eso? Más arriba. Y a la siguiente a esa. Ah, esta. Ahí está, conductas inconscientes, conductas adaptativas, conductas comunicativas. Me parece muy buena esa su clasificación. Entonces, en las inconscientes, ¿cuáles estarían? Así me ponen un ejemplo de cada uno de esos, por ejemplo, de inteligencia, conducta inconsciente, adaptativa, comunicativa. Con eso estaría bien claro toda su presentación. Doctora, en la comunicativa podría ser un ejemplo, por ejemplo, de las señas que hacen hoy los sordomudos, una comunicación a través de las señas. O podría ser también de manera escrita. Sí, sí, está bien. Señas, el lenguaje oral, como dicen, ¿no? El lenguaje escrito. Las adaptativas, dentro del resto que han mostrado, porque han hecho, son dos tipos de clasificaciones. Si ponen más abajo, la siguiente diapositiva. Tipos de conducta. Entonces ahí tienen. Las otras son en la forma de respuesta que va a haber. Algunas dicen como reflejos, es la conducta, ¿no? La respiración es igual, es como un reflejo. Pero fuera de eso, ¿qué otro tipo de conducta inconsciente puede haber? Está muy bonito sus ejemplos, está muy linda su presentación, pero eso es solamente distinguir, ¿sí? Y una causa común es una infección. La sepsis, en algún momento suele generar aumento de... La innata o heredada, ¿qué será? ¿Es inconsciente? ¿El chuparse el dedo para el bebé? ¿Es adaptativa? ¿La conducta adquirida qué es? Inconsciente. La conducta innata hereditaria es inconsciente. Es inconsciente, ¿no? Es inconsciente. Inconscientemente hacemos eso. Y la adquirida ya es adaptativa,
¿no? Si se dan cuenta, el leer, el estudiar, el aprender a manejar bicicleta, por ejemplo. A ver, un segundito, me esperan, chicos, por favor, hay mucho... La siguiente diapositiva, ¿pueden pasar, por favor? La 6. Acá, a ver, las conductas voluntarias, la conducta observable, la conducta latente, ¿qué serían estas? Conscientes, inconscientes, adaptativas. La observable sería una conducta consciente, ya que se refiere a las acciones físicas, a los movimientos que nosotros realizamos, ¿no? La latente igualmente sería consciente, ya que nosotros estamos pensando, estamos recordando y todo eso, ¿no? Las voluntarias igualmente consciente. También por eso inconsciente, ¿no? Ya que en un enfado perdemos, como decir, la noción y actuamos de como no se debe. Y con el alcohol, ¿qué tipo de conductas tendríamos? Toda esta situación hace de que la imagen sea muy característica también. Conducta inconsciente en algunos casos. Al principio No sería está pasado consciente, de claro. copa. Sí. Al pasarse de copas ya perderíamos lo que sería la conciencia. Inconscientemente ya estaríamos haciendo, bueno, bebiendo y eso, doctora. Entonces sí hay, ¿no? O sea, más ejemplos de conducta inconsciente, porque a veces el paciente dice, no me acuerdo, o no sé por qué he reaccionado. Entonces tenemos que poder discernir, ¿no? Cómo reacciona el paciente, por qué tiene esa conducta. No hay pacientes que vienen directamente y ya están enojados, ya están molestos. Y igual en relación a los familiares es importante eso, ¿no? ¿Qué conducta va a tener el familiar del paciente cuando tengamos que dar una noticia? ¿No? Desde el punto de la psicología médica tenemos que aplicar esto, ¿no? ¿Cuál es la conducta que tienen los familiares del paciente? Algunos tienen conductas agresivas, ¿no? Algunos son más, entienden más rápido la situación. Imagínense en la situación que estamos ahora, tener que dar la noticia que su paciente que está en terapia intensiva ha fallecido. Entonces, ¿cómo va a responder esa familia? Sí, en la relación médico-paciente esto hay que trabajarlo bastante. Por eso es que vemos también este tipo de función mental superior para poderlo aplicar. Todo tenemos que aplicarlo a lo que es medicina, chicos, a lo que es relación médico-paciente, a lo que es la relación médico-paciente directamente también. Tenemos que poder clasificar. Si somos pediatras, ¿qué conductas vamos a esperar? Cuando son bebecitos, ¿son reflejos o son conductas inconscientes? ¿Qué dicen? Cuando son bebecitos tienen reflejos los niños y cada reflejo tiene su nombre, ¿no? Entonces actúan por reflejos. Si uno toca la mejilla del bebé, tiene un reflejo de succión, ¿no? Empieza a buscar, empieza a buscar. Si uno les toca los piecitos, también como que los envuelve, no son reflejos, ¿sí? Y conductas inconscientes tendrá. ¿Qué conductas inconscientes? ¿De la succión será inconsciente también o será reflejo? ¿No? Entonces ahí tenemos que hacer un poco esto. La diapositiva 4, por favor. Todo lo demás está muy bonito, solo que esto lo aclaren, por favor. La diapositiva 4. Los reflejos, las conductas. Si sepan diferenciar un reflejo, dice comportamiento automáticos, simples, en respuesta a un estímulo. Y la inconsciente dice adaptación a la situación de manera muy veloz. En un accidente, por ejemplo, inconscientemente tomamos una posición de cuidar la cabeza, cuidar el abdomen, ¿no? Que son los órganos vitales que tenemos que cuidar. Inconscientemente nos ponemos en una situación fetal, posición fetal, para poder cuidar todos los órganos vitales, ¿no?
Si nos estamos cayendo lo mismo, ¿no? Tratamos de cubrirnos la cara, la cabeza. Inteligencia creo que ya han visto en sí y expusieron sus compañeros, ¿no? Y esto de las adaptativas y comunicativas que se pueden entender fácilmente con el resto de las conductas que han llevado. Después está muy bien la exposición del grupo. ¿Alguna otra pregunta de otro grupo? El grupo 7 quiere preguntar a alguien. Ojo, que se les está pidiendo que participen. Estoy anotando la participación. Mitad de la nota es la presentación y mitad de la nota es la participación. Entonces, no sé si están en clases ahorita, están en otra actividad. Voy a subir una alternativa después de que vean las presentaciones de sus compañeros para que vayan realizando preguntas. ¿Ya? No sé si va a ser un foro Doctora, o va a ser una wiki. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? doctora. Es que ya nos toca, ya patología, ya muchos ya se Ah. pasaron allá con la Están computadora a en un lado doble y clase. Ya, está bien. No hay problema. Entonces voy a finalizar la reunión y voy a subir la actividad. Que les vaya bien. Chao, doctora, hasta luego.